Bueno, seguiremos con más ejercicios para resolver si hay alguna duda. Volvemos a poner nuestros comandos que es sims. Declaramos nuestras variables x y y. Declaramos nuestra función f igual. Ponemos nuestra derivada a resolver. La mía será x elevada al cubo por y elevada al cuadrado más 1. Damos enter. Vemos que el programa nos la volvió a aceptar. Eso quiere decir que estamos bien. Seguimos con el siguiente paso, que es f, que es la función x a la variable que vamos a derivar. Div, que es el comando. Paréntesis. Ponemos f, que es la función x, la variable a derivar. Y ponemos el número 1 de cuántas veces se va a derivar esa función. Ponemos enter. Como vemos, ya nos resolvió con respecto a la primera derivada de x. Para la segunda derivada de x ponemos lo mismo, fxx igual div paréntesis f, x, y ahora ponemos 2. ¿Por qué? Porque es su segunda derivada de x. Ponemos enter y como vemos, ahí está el resultado. Y así podemos seguir hasta que nos dé 1 o hasta que nos dé 0. Ahora vamos con la derivada con respecto a y. Ponemos f de y igual, ponemos el comando div, paréntesis, f, y, que ahora es la que vamos a derivar, 1, cerramos paréntesis, enter. Ahí está la primera derivada de y. Queremos saber su siguiente derivada, pues ponemos f de y igual a div f, y, 2. ¿Por qué? Porque es su segunda derivada. Y como vemos, ahí está su siguiente derivada. Para resolver las dudas, volveremos a aplicar otros ejercicios un poquito más complejos para que vean la diferencia que hay de un ejercicio a otro. Declaramos nuestras variables, f igual, nuestra función ahora va a ser 5 por x elevada al cuadrado más x elevada al cubo más 3 por y elevada al cuadrado más 2. Damos enter. De nuevo nos la volvió a aceptar. Vamos muy bien. Ponemos lo que sigue, que es la función, la variable a la cual vamos a derivar, igual, ponemos el comando div, paréntesis, f función, la variable a derivar, y cuántas veces, cerramos paréntesis, enter. Ahí está su derivada con respecto
a x. Queremos saber su segunda derivada. Ponemos f de x igual, ponemos el comando diff f, x, su segunda derivada, que ponemos aquí 2, enter. Y ahí vemos su segunda derivada. Y ahora con respecto a y, que sería f de y igual a diff f, y, 1, cerramos paréntesis, enter. Ahí vemos su derivada de y. Vamos a hacer la segunda, diff f, y, 2. Cerramos y ahí vemos y se vuelve 1, 6 por 1 da 6. Siguiente ejercicio, volvemos a declarar nuestras variables. F igual, que sería ahora 420 por x elevada al cuadrado menos 8 por x más 150 por y elevada al cuadrado menos 75 por y más x por y. Listo. Damos enter. Nos la volvió a aceptar. Vamos muy bien. Ponemos la variable que vamos a derivar primero, que es x, función de x igual al comando diff, abrimos paréntesis, f, x, 1. Cerramos, enter. Vemos la primera derivada, la segunda igual a diff f, x, 2. Cerramos, enter. Ahora con respecto a y, que sería f de y, que es la variable que vamos a derivar, que depende diff, el comando f, y cuántas veces se va a derivar, enter. Ahí está su derivada. Su segunda, que sería f de y igual a diff f, y, 2. Enter. Y ahí está. Ahora vamos a poner un ejercicio un poquito más complejo. Declaramos nuestras variables.
X y Y, F igual, para que también vean que se puede con seno de X más seno de Y más seno de X por Y más 1. Le damos enter. Ahí está nuestra función. Y vamos a hacer lo mismo. A derivar primero con respecto a X, que sería f de X. Ponemos el comando diff f, x, damos enter. Ahí está. Ahora con respecto a Y, ponemos diff f, y. Cerramos. Listo. Ese es otro ejercicio un poquito complicado para que vean que este programa es muy eficaz. Realizaremos otro ejercicio por si alguien tiene dudas. Un poquito más complejo. Y si gustan, hasta pasaremos a graficar lo que es la derivada. Para demostrar que este programa puede realizar cualquier derivada, ya sea por variables o por trigonometría. Mi conclusión y mi opinión personal hacia este programa es que es muy eficaz y muy fácil de manejar. Por lo tanto, facilita los cálculos y da una explicación mucho más detallada. No obstante, puede ser una opción para comparar resultados por si tenemos alguna duda en una de nuestras derivadas. Así que muchas gracias. Espero que hayan entendido mi video y nos vemos pronto. Hasta luego.